Buenas noches, amada familia. Qué privilegio es poder estar compartiendo de las riquezas de la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos aquellos que especialmente se conectan por primera vez con nosotros. Sabemos que el Señor tiene un propósito muy específico que va a cambiar no solamente su vida, pero sobre todo su destino. Y antes de empezar a compartir el mensaje, queremos con todo nuestro corazón traer lo que al Señor le pertenece como una muestra de nuestro amor, de nuestra honra, de nuestra gratitud. Y estas son nuestras semillas, nuestros diezmos y ofrendas, sabiendo que esto sube de una manera como un perfume agradable delante del trono de su gracia, y las ventanas de los cielos se abren a favor nuestro. Oramos que esta noche, mientras estamos conectados, no sea solamente una conexión virtual, pero sobre todo sea una conexión con el corazón de Dios, para que podamos recibir lo que Él quiere hablar e impartir en medio nuestro. Vamos a continuar esta noche hablando sobre lo que el domingo compartíamos, el hecho de poner atención a las cosas pequeñas. Y como veíamos el domingo, esto es algo muy importante, porque cuando ponemos atención a las cosas pequeñas que son buenas, lo que producimos es que, o lo que se causa es que crezcan y produzcan resultados correctos. Y lo que debemos hacer con las incorrectas, con las cosas pequeñas, pero que no son buenas, aún sacarlas, tratarlas desde la raíz y evitar que den que terminen en cosas que no deseamos en nuestras vidas. Entonces esta noche vamos a reforzar primero lo que debemos hacer respecto a lo que sí debe crecer en medio nuestro. Ya habíamos mencionado, recuerda usted la parábola de la semilla de mostaza. Habíamos mencionado que esta era comparada con la fe y con el reino de los cielos, y la necesidad de caminar en fe y en paciencia. Y vamos a ir a este versículo que está en Hebreos 6:12, Reina Valera. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Algo interesante. El perezoso usualmente no le gusta trabajar. Y muchas veces, y vamos a entender más adelante cuando hablamos de la paciencia un poquito más, sí, porque nos instruye a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esto quiere decir, hay un trabajo, hay algo que debemos hacer. Y paciencia aquí no quiere decir que vamos a esperar a ver si es que Dios nos ayuda o hace algo por nosotros. Paciencia traduce en este versículo perseverancia. Quiere decir resistencia. Significa que estamos creyendo por algo y persistimos en ello hasta verlo vez tras vez. No nos desanimamos por lo que ven nuestros ojos o por lo que no ven nuestros ojos. Y también Hebreos 10:35 al 36 en la Reina Valera dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Es decir, mire, dice, no perdáis. Es decir, tenemos que guardar, tenemos que cuidar, tenemos que trabajar, no ser perezosos en dejar que cualquier otra cosa se lleve nuestra confianza, no, porque esta tiene un grande galardón. En otras palabras, le sigo creyendo al Señor, aunque parezca que no sucede nada, sigo firme, creyéndole con todo mi corazón. Efesios 6:13 en la NTV. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Qué importante las instrucciones, y usted puede leer en Efesios todo respecto de la armadura, pero esta es otra enseñanza. Pero aquí otras versiones dicen, cuando al final dice, puedan resistir hasta el final con firmeza. Y esto es importante. De esto nos está hablando de esta firmeza, de lo que necesitamos, esta paciencia, esta resistencia, este decidir pararnos en lo que Dios ha dicho, ¿no? Y aquí quiero hacer un paréntesis porque es bien importante. Está hablando de la parte de la armadura de Dios. Usted sabe que es el calzado del Evangelio de la paz. Y cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a los Efesios, él estaba prisionero y estaba haciendo una relación con la armadura del soldado romano. Y usted sabe que el calzado del soldado romano, y como decía, esta es otra enseñanza, tenía ciertos como clavos, que no solamente que al caminar y al marchar, cuando iban a la guerra, si alguien se atravesaba en su camino, esos clavos le hacían
pedacitos, le molían en otras palabras, ¿no? Pero por otro lado, esos clavos del calzado que ellos usaban para ir al combate, les sujetaban, les daban esta firmeza, esta estabilidad, de tal manera que podían moverse en medio del combate, pero permanecían firmes. Y esto es muy importante porque dice el calzado del Evangelio de la Paz, o en otras versiones dice de la paz, de las buenas nuevas, de las buenas noticias. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos parados en su paz, por un lado, la paz de Dios que está en nosotros, y mientras vamos avanzando, molemos, pisamos, desmenuzamos, por así decirlo, todas aquellas cosas que quieran robar nuestra paz. Y por el otro lado, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos mantiene firmes, nos mantiene seguros, nos da este balance para seguir adelante. Y quiero recordarle que la paz nunca viene desde afuera. La paz no viene por lo que pase o deje de pasar. La paz, nuestra paz, viene de dentro. Por eso el Señor dice, yo os doy mi paz no como el mundo la da, sino mi paz os dejo, mi paz os doy. Esto quiere decir la paz está dentro de nosotros, su paz. Y paz representa el nombre del Señor Jehová Shalom. Y Shalom quiere decir nada roto, nada que falte. Entonces, recuerde, la paz proviene de aquel que está en nosotros. No viene del exterior. Y algo muy importante, tenemos que practicar el caminar en la paz de Dios. Desde las cosas pequeñitas que a veces parecen o quieren robarnos la paz, hasta las más grandes, las más intensas y desafiantes. Es una práctica diaria. Esto es crecer en la paz de Dios. Volviendo al punto de la fe y la perseverancia o la paciencia que estábamos hablando, es algo que también tenemos que trabajar y crecer, porque las cosas no se dan porque simplemente deseamos, anhelamos o queremos o necesitamos. ¿Sí? No es el querer, el desear, el necesitar lo que provoca que las cosas se den, sino el creer. Le vuelvo a insistir, es lo que creemos lo que produce resultados, no lo que queremos. Por otro lado, hablando del otro aspecto, digamos, de las cosas que tenemos que tratar, decíamos que no debemos dejar sin atención cosas pequeñas. Recuerda cuando hablábamos de las zorras pequeñas que entraban y dañaban las vides, y recuerda que iban a la raíz, y era la raíz lo que succionaba, ¿no? Estas cosas pequeñas que traen grandes problemas al no ser tratadas, y déjeme recordarle que muchas veces el enemigo trabaja de esta manera con sutileza, con cosas a las que usted no le pone atención, y que indudablemente si no tiene su atención y no está trabajada, se harán grandes. Déjeme decirle, y todos sabemos esto, que es mucho más fácil retirar una piedra que retirar una muralla, ¿sí? Y después de esta muralla muchas veces se vuelve no solamente muralla, sino se vuelve una fortaleza. Esto empiezan con cosas pequeñitas. Por ejemplo, en el matrimonio comienzan a guardar estos secretos, a guardar resentimientos, ofensas, y se van apartando en el corazón hasta que pueden estar viviendo juntos, pero bajo el mismo techo, pero no bajo el mismo corazón de Dios, porque cada quien está totalmente lejos y separado, ¿no? Y son murallas una fortaleza. Usted sabe, no solamente que en los casos correctos protege, pero en los casos incorrectos aísla, ¿no? Y hay tantas personas que levantan en su vida estas fortalezas erradas y fortalezas equivocadas. Y por eso es que la palabra dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, son las armas que el Señor nos ha dado que van a destruir fortalezas. Pero es más fácil, es mucho mejor tratar cuando son apenas pequeñas piedrecillas, pequeñas cosas, y no tropezar con ellas y no dejar que se construya, o que el enemigo o nosotros mismos construyamos fortalezas incorrectas, como decíamos, ¿no? Que pueden formarse en varias áreas de su vida, ¿no? Decíamos en el matrimonio, en el manejo errado de las finanzas, como pastor ha estado explicando y enseñando todo este tiempo, que es muy importante, y si no lo ha escuchado, revise en el canal estos mensajes y aprenda, porque es necesario en este tiempo este manejo correcto, y cosas pequeñitas en el manejo de las finanzas, gastos innecesarios, gastos que no son que no tienen esta necesidad, pero
a veces producen catástrofes en medio de las vidas de las personas. Por otro lado, estas aparentes cosas pequeñas que abren las puertas al mundo y puede volverse una fortaleza de pecado. Y puede la persona regresar al mundo, a la condición de la cual el Señor le sacó, porque abrió una pequeña, no trató una pequeña cosa, dijo no, es algo chiquito, ¿no? Enfatizo esto que es muy importante, empieza con algo pequeño, un pensamiento, una sugerencia. No hables, estás molesta, estás resentido, no hables, en el caso del matrimonio, por ejemplo. Y comienza esta famosa ley del hielo, que recuerde que es manipulación, y eso es control, que se traduce en brujería. Entonces son cosas importantes que tenemos que, no solamente no le hablo por este día, hasta que haga lo que yo quiero, no es así, eso es manipulación. Y puede convertirse en una fortaleza y un estilo de vida. Por otro lado, cosas que, como decía el enemigo puede plantar en su mente falta de identidad, ¿no? Y pensamientos con todas las cosas y el bombardeo que el mundo trae. Tenemos que ser selectivos y no dejar que nada entre a nuestras casas, en nuestros hogares, ni a la vida de la iglesia, ¿no? O por otro lado pueden ser semillas de temor que crecen, semillas de ansiedad, semillas de ira que van creciendo y las personas se vuelven incontrolables en su ira y en la expresión de su ira. Muchas veces, lamentablemente, personas que han caído en pecado dicen o tienen esta expresión: no sé qué pasó, solo pasó. No es así, no es que solo pasó, no es que algo se dio de la noche a la mañana en cualquier área de pecado de la que estemos hablando, sino que algo pequeño fue permitido y creció, ¿sí? Pequeñas cosas no tratadas pueden llevarle a grandes y graves problemas. Hábitos incorrectos. Mire las adicciones. Una persona adicta a algo, a cualquier cosa, no solamente a alcohol, o a cualquier cosa que tenga una adicción. No es que comenzó siendo un adicto, empezó de hecho con algo pequeño, que no trató, que no paró, que no arrancó, y luego se convirtió en algo que le es muy difícil tal vez de salir. Pero déjeme decirle que tal vez si usted está dentro de esa condición, en Jesucristo usted puede ser completamente sano y libre, porque para Él nada es imposible. Por ejemplo, algo muy importante que debemos mencionar y tratar: la rebeldía. No es que aparece de la noche a la mañana. A veces la gente dice, pero no entiendo si era tan dócil, y de repente, no, ese de repente no aparece. Algo estuvo siempre allí, solo que la persona que debía tratar o debía corregir no vio o no se dio cuenta, o simplemente no trató y no corrigió. Entonces, la rebeldía, mire, recuerde cómo empieza, con esta desobediencia a la autoridad, empezando con los padres, con los maestros, las figuras de autoridad que a lo largo de la vida vamos teniendo delante de nosotros. El no obedecer instrucciones, el no obedecer las leyes, ¿no? Y luego que tenemos una sociedad rota, ¿no? Una persona que toma lo ajeno no empieza con un banco, empieza con un borrador que no es suyo. Empieza, y usted va a decir que exagerada, pero esto es así. Empieza con aquellas cosas de su trabajo que toma sin pedir, porque dice, bueno, aquí hay suficiente, cualquier cosa que sea, ¿no? Y el punto es, Dios lo ve. Y estas cosas, si no cambian, van creciendo y si no son tratadas, mejor dicho, van creciendo y van convirtiéndose en algo fuerte en medio de la vida de las personas, ¿no? Por eso dice la palabra, hablando de tratar desde cuando, es mejor tratar desde cuando esto es pequeño. Por eso dice la Biblia, Proverbios 22:6, Reina Valera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y aquí mi petición, por así decirlo, a las generaciones de hoy y a todos los padres: esto es algo que se olvida, esto es algo que no se hace. Instruye al niño en su camino. Hoy los padres están tan ocupados, especialmente las generaciones jóvenes, tan ocupados en sus celulares, en todos sus dispositivos electrónicos, que han olvidado tomar el tiempo de instruir al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Quiero preguntarle,
En su hogar, ¿quién gobierna? Por supuesto, el Señor. Pero después del gobierno del Señor, ¿hay el gobierno correcto? Padre, madre, hijos. ¿O gobierna su pequeñito de tal vez unos 3 años que le da una pataleta para conseguir lo que quiere y los padres ceden? Estas son cosas importantes que hoy no se hablan ni no se dicen y son necesarias porque están escritas aquí en la palabra. Entonces, este es un tiempo de trabajo. Este es un tiempo de preparación. No es un tiempo de vivir una vida religiosa, ni de pereza, ni adormecida. Proverbios 6, del 6 al 8, Reina Valera. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Antes de hablar sobre la preparación, es interesante y de perezoso, es interesante este punto. Se sabe que la hormiga es chiquita, pero cuando hay una invasión de hormigas, no sé si le ha pasado alguna vez que en su hogar o en alguna parte hay una invasión de hormigas, es serio, es terrible. ¿Cuál es mi punto? Pequeñas cosas juntas pueden traer graves y grandes problemas. Entonces, cuando hablamos de este versículo, de la parte que quería mencionar, habla de no ser perezosos, ¿no? Y habla de una preparación, de un trabajo. No es cuestión solamente de oír la palabra y hablar la palabra. Es cuestión de hacerla, de ponerla por obra. Por eso nunca debe olvidar el versículo tan importante, tan clave, Josué 1:8. Este libro de la ley, recuerda que dice, ¿no? De día y de noche, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche y pondrás por obra todo lo que en él está escrito, entonces te irá bien y en todas las cosas. En una versión dice, y tendrás éxito divino. Estoy simplemente parafraseando. Pero este es el versículo que debe ser parte de nuestra vida diaria, de nuestro crecimiento, porque cada día tenemos que crecer. Y una cosa importante que quiero decirle, cuando hablamos de preparación, la gente piensa que solamente es para aquí, para la terrenal, y se prepara, y está bien. Pero no olvidemos que lo más importante es prepararnos para la eternidad, prepararnos para el día en que estemos delante del Señor y tengamos que darle cuentas al Señor frente a frente, cara a cara, donde nadie más estaremos sino solamente Él y cada uno de nosotros. Y tendremos que rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho o lo que no hayamos hecho y debíamos haberlo. Entonces es importante, ¿no? Prepare su corazón, prepárese para la eternidad, prepárese para la venida del Señor. El verso 9 de Proverbios 6, Reina Valera dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y esta es una exhortación también para nosotros hoy. No, una persona perezosa, naturalmente, en lo natural, generalmente es alguien perezoso espiritualmente. Y no podemos ser una iglesia perezosa, una iglesia adormecida. Tenemos que levantarnos de todo sueño espiritual que el enemigo, por supuesto, siempre en el que siempre quiere envolvernos, ¿no? Dice, un poco, más adelante dice, un poquito de dormir, solamente un poquito. Y esto es lo que debemos cuidar, ¿no? Un poco, de dejar de hacer las cosas que tengo que hacer, ¿no? Procrastinar, lo que tengo que hacer hoy, no, hoy tengo pereza, no, hoy no voy a hacerlo, lo hago después, lo hago otro día, y finalmente nunca lo hace, ¿no? No debemos ser perezosos, vuelvo a decir, ni naturalmente, ni espiritualmente. El Señor expecta que seamos fructíferos siempre. Entonces, debemos asegurarnos que nuestro estilo de vida cambie y se ajuste a la palabra. Y el cambio sea consistente y entonces tendremos resultados permanentes. Cada vez debemos ir conquistando la tierra prometida, sacando a los enemigos como el Señor instruyó a Israel. Esta también es otra enseñanza, pero solo les recuerdo las instrucciones que Dios le daba al pueblo cuando a través de Josué, cuando ya entraron a conquistar la tierra, tenían que destruir a todos los ídolos, tenían que acabar con todo. ¿Por qué? Porque todo no podía mezclarse lo santo con lo profano. Y cuando no lo hicieron, tuvieron consecuencias severas. Y quiero decirle que nosotros estamos avanzando. La tierra prometida es aquí donde conquistamos. Porque arriba tenemos la recompensa. No es que arriba vamos a ir a la tierra prometida. Aquí. Eso en cada área de nuestra vida.
las cosas que Dios ha prometido para aquí. Entonces, no es que ninguno de nosotros ya lo hemos logrado, ya lo tenemos todo. Tenemos que ir sacando a nuestros enemigos, tenemos que ir conquistando esos enemigos, sea en el carácter, sea en el matrimonio, sea en la salud, sea en cualquier área de nuestra vida. Y esto es importante, y quiero terminar leyéndole este versículo, porque cuando no lo hicieron, cuando el pueblo de Israel no lo hizo, tuvo severas consecuencias. Y la Biblia dice que debemos mirar lo que ellos, para aprender de lo que ellos hicieron, para no caer en el mismo error, en otras palabras. Números 33:55 en ANTV. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habite. Este versículo es algo muy, muy serio y muy fuerte y muy necesario de meditar delante del Señor. ¿Qué es aquello que usted no ha expulsado de la tierra de su corazón? De esa tierra que necesita conquistar. Puede ser la falta de perdón, puede ser el enemigo de la falta de perdón, y tal vez por esa razón su sanidad no viene, su restauración no viene. Puede ser muchas cosas, no voy a mencionar porque estaríamos quizás toda la noche haciéndolo, pero mire lo que dice. A los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinos en sus costados. Una astilla en el ojo, ¿qué hace? ¿Qué produce? Que usted no vea, que usted pierda la visión, que usted no sepa para dónde ir, que no sepa dónde está el camino, que no sepa dónde está el propósito en cada área de su vida. Y si usted está caminando simplemente por caminar sin propósito, tal vez hay alguna astilla en sus ojos de algo que no ha sacado, de alguna cosa, de un enemigo que permanece en su vida, en su carácter, en la forma como usted piensa. No sé, eso es algo que el Señor le va a revelar y le va a mostrar. Y con honestidad debemos pedirle al Señor que lo haga. Y dice por el otro lado, espinas en sus costados, ¿no? Es decir, las espinas son cosas, como decíamos, que duelen. Si usted se pincha en los costados, va a caminar siempre dolorido, va a caminar siempre herido. Muchas veces espinos sangrando. Y hablan también de maldición. Por eso el Señor Jesús, con su corona de espinas, en la corona de espinas que fue puesta sobre su cabeza, se llevó la maldición. Pero nosotros tenemos que poseer lo que Él hizo. Y termina diciendo, los acosará en la tierra que habiten. Usted tiene que examinar qué ha permitido que le esté acosando. ¿Qué es aquello que empezó pequeño, vio que era tan insignificante, que no lo sacó y ahora es un acoso en su vida? No me refiero a personas, me refiero a cosas interiores, a situaciones, a pensamientos, a carácter, a pecados, a muchas cosas que pueden estar dentro de su vida. Y esta noche vamos a orar. Que el Señor nos ayude a ver, que el Señor nos permita ver en el nombre de Jesús qué necesitamos expulsar. Señor, te damos gracias por tu palabra y oro por la convicción de tu Espíritu Santo, Señor, de que con integridad y con convicción, Señor, estemos delante de ti en esta noche para, Señor, sobre todas las cosas, tener esta decisión de ser perseverantes en la fe, de seguirte creyendo, Señor, de ponernos el calzado de la paz, Señor, de manera que nos mantengamos firmes y fuertes, de que todo aquello que ha estado tratando de destruir, de robar nuestra paz, sea molido, Señor, sea molido a través de pararnos firmes en tus promesas, en el nombre de Jesús. Y por otro lado, es mi oración esta noche, Señor, que tú nos ayudes a ver, Señor, qué debemos expulsar, sacar, retirar, quitar de nuestra vida. Señor, no queremos ser gente perezosa. Perdónanos si no hemos hecho lo correcto en el tiempo correcto, de la manera correcta, en el momento correcto. Ayúdanos a revisar, Señor. Ayúdanos a examinar nuestro corazón de manera, Señor, que todo aquello que ha estado acosando nuestra vida podamos entender por qué razón y podamos quitarlo y sacarlo delante de ti, pidiéndote perdón y siendo lavados en tu sangre en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias y es mi oración, Señor, que en esta noche, Señor, tu palabra llegue profundo a nuestro corazón, de manera que haya la convicción de tu Espíritu Santo y hagamos cada uno lo que tenemos que hacer. No esperemos que alguien más lo haga por nosotros o que alguien más cambie para nosotros cambiar, sino que empecemos nosotros tratando con aquellas cosas pequeñas y aún con las que ya estén grandes, que en tu nombre, Señor, aunque tomen más trabajo, podemos quitarlas en el nombre de Jesús. Y antes de terminar este servicio, quiero invitarle
a que usted haga la decisión más grande en su vida, a que usted reciba el milagro más grande que puede recibir en su vida, y este es la salvación. Y esto es conocer a Jesús, invitarle a Jesús a que sea el Señor de su vida. Usted puede creer en Dios, pero si Él no es el Señor y Salvador de su vida, no tiene salvación ni vida eterna. Entonces le invito a hacer esta oración con todo su corazón en voz alta después de mí. Señor Jesús, en esta noche reconozco que necesito un Salvador. Me arrepiento de mis pecados, de estas cosas que permanecen en mi vida, grandes o pequeñas. Señor, me lavo en la sangre del Cordero y te doy gracias porque tú moriste en la cruz por mí y resucitaste de los muertos para darme vida y salvación. Te recibo, Jesús, como mi único Señor. Revélame la salvación, lléname de tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted hizo esta oración de todo su corazón, sea bienvenido a la familia de Dios. La Biblia dice que en su espíritu ha nacido de nuevo y entonces es parte de la familia de Dios, lo cual nos trae mucho gozo. En pantalla es un número que si desea contactarnos para poderle ayudarle en esta nueva vida, lo haremos con mucho gusto. Y a ustedes, amada familia, por favor no deje pasar la palabra solamente como algo que oye y va. Cada mensaje, cada día que recibe la palabra, póngala por obra y sigamos creciendo en todo lo que Dios expecta que crezcamos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tengan una noche llena de la convicción y de la bendición del Señor. Buenas noches.